Exactamente, literatura, música, entretenimiento y todo eso lo vamos a ver de la mano de Mariano Caputo. No, un chiste. Estamos acá en comunicación con la presencia literal de Mariano, que lo presentamos antes. Mariano, te presentamos como hablamos como 20 minutos de vos. Dijimos, Estuviste muy presente. Investigador en ciencias sociales, investigador de plataformas. Dijimos, las plataformas cada vez son más importantes en nuestra vida, así que Mariano cada vez más importante en nuestra vida. Que no. Los Caputo al poder, siempre. Suena muy bien. Sí, y bueno. Con un plus que... Mirá qué importante, Mariano. Sí. Bueno, no, y contamos un poquito el documental, lo que venías un poco a plantear, pero te damos la palabra un poco y nos saludamos un poquito, porque ya venimos hablando, le contamos a la sentada que Mariana se sentó hace un ratito en la mesa y bueno, vinimos charlando, por eso el nivel de confianza. Sí, hablamos de contratos de exclusividad y esas cuestiones, Sí, pero que sí, va de otro crecimiento, programa, claro. Sí, Pero sí, bueno. De límites, de cupo, de restricción No te sientas con semanal. Los planteos de celos, digamos. Un poquito tóxicos. Bueno, pero lo justo. Acá nacimos y acá, como decía Beto, nos retiraremos. Muy bien, Mariano. La última columna será acá. En no sé cuántos años. Y vamos insistiendo todos. Sí. Bueno. Eso es lo que queríamos escuchar, Mariano. Sí, Sí. Ahora podés arrancar. Me retiro en la bombonera. ¿Qué es Muy esta? bien. Bueno, Tenés el arco. Sí, el arco de Palermo. El arco de Palermo. Y acá te llevas el micrófono, te lo llevas. Beto te Perfecto. lo regala. Sí, yo... Y después lo revendo, porque la verdad es que los sueldos están... Pero bueno, documental de Ofelia Fernández. Hoy la idea es discutir un poco esa pieza audiovisual que estuvo circulando bastante. Se llama ¿Qué le pasa a nuestra generación? ¿Cómo ser feliz? Salió hace unas 2 o 3 semanas. Se estrenó en el Teatro ND, con gran presencia del peronismo porteño y de figuras destacadas del mundo del streaming. Es un ensayo audiovisual que produjeron Somos Corta y Fundar. Y a mí me parece interesante que nos metamos con este documental, porque obviamente traza una gran relación con otras columnas que hemos tenido acá y además nuclea muchos de los problemas que tratamos de pensar, ¿no? Educación, pantallas, plataformas, nuevas generaciones. Y el ensayo lo que trata de decir es que hay un problema con todo ese universo. Pero el problema que le venimos a plantear a su problema es la manera en que construye esa relación y las conclusiones a las que llega. Si uno se fija en las redes sociales, como Ofelia fue difundiendo el documental y Corta también, van a ver que hace énfasis en que hubo un antes y después del año 2010. 2010 como el punto en que todo se fue al carajo, podríamos decir. 2-0-1-0. Sí, literal, 2010. 2010 es la fecha. Y cuando yo veo ese adelanto, pienso directamente en una fuente intelectual que está muy de moda en este tiempo, que es un libro que hemos criticado por aquí, que es La generación ansiosa. Antes de ver el documental, quedaba claro que Ofelia había pensado el planteo sobre el celular y las nuevas generaciones a partir de ese texto, porque es un libro que plantea que en 2010, a partir de una coincidencia estadística en los gráficos de ansiedad, depresión, autolesiones de Estados Unidos, hay un deterioro marcadísimo de la salud mental desde su punto de vista. Él muestra un gráfico, tasa de uso de celulares en población infantil, adolescente, y gráficos de padecimientos de salud mental, muestra curvas que suben en simultáneo. Y eso le sirve a este autor para decir que hay un desvío en la naturaleza en que se habrían creado las infancias desde siempre. Es decir, la crianza siempre tuvo una manera natural, correcta, apropiada, adecuada, y en 2010 se rompe por mero influjo de las tecnologías. Ese es el punto de partida del documental de Ofelia. Que Ofelia dice: yo esto lo pienso a partir de 2 libros y mi experiencia personal. Uno de los libros es La generación ansiosa, el otro Jamás tan cerca, de Agustín Valle, libro que no leí, entonces no puedo opinar. Y lo otro que Creo que participó un poco. Él figura como guionista del documental. Y a partir de eso, ella traza un cuadro bastante pesimista. Y su enfoque para pensar la relación entre pantallas y nuevas generaciones es un enfoque de adicción. Toma el libro de Haidt, que acá ya lo hemos cuestionado, no quiero ser redundante, pero
lo que hace Haidt es simplificar una mutación más compleja, que tiene múltiples causas, y atribuírsela directamente a las pantallas. Y Ofelia, a ese planteo que puede ser más o menos elaborado y que tiene cierta razón de ser en un investigador estadounidense que trabaja en la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York, cuyos libros anteriores se dedicaban a pensar la ética de los negocios y a despolarizar el capitalismo, y ponía como ejemplos de malas democracias Argentina y Venezuela. O sea, esa es la fuente intelectual que toma Ofelia. A partir de esa fuente intelectual, Ofelia da un paso más, que es decir que somos todos drogadictos por la relación que sostenemos con las pantallas. Y cuando digo somos todos drogadictos, no estoy exagerando, no estoy llevando el planteo un paso más allá de lo que lo hace Ofelia en el ensayo audiovisual, sino que ella sostiene esa frase tal cual. Y esto tiene consecuencias, porque lo que vemos en el ensayo audiovisual es una representación de la juventud y de la adolescencia rota. Se los muestra en un bar, todos usando el celular sin poder hablarse cara a cara. Se los muestra en camas, aislados, mirando la pantalla del celular sin poder reaccionar, idiotizados. Se los muestra como ratas de laboratorio. Y la pregunta que yo quiero hacerle al documental es cuál es la alternativa política que propone. Porque además, esta insistencia mía con la generación ansiosa tiene que ver con que Jorge Macri, hace unos meses, saca un posteo en Instagram diciendo: yo le regalé este libro a todo mi equipo de ministros porque quiero que esta ciudad proteja a sus chicos. Quiero que los proteja de lo que están expuestos en las pantallas. Y también me parece muy sintomático que una figura que representa cierta parte progresista, juvenil, de renovación del peronismo, coincida en sus fuentes intelectuales con el PRO. Y creo que es muy sintomático de cómo, para pensar este tiempo histórico, estamos cayendo en las soluciones más veloces, las soluciones del sentido común, que además son soluciones de la derecha. Porque en términos políticos, ¿cuál es la alternativa que nos deja un planteo que dice que toda esta generación está rota, que es casi insalvable y que el objetivo es salvar a la próxima generación porque esta ya estaría arruinada? ¿Hacia dónde nos permite ver el hecho de que cada uno tenga un problema en su salud mental, que cada uno tenga un problema en su relación adictiva con un dispositivo? El planteo de Ofelia lo que hace es hacer de un problema social, de un problema histórico, de un problema que está atravesado por relaciones de poder que son evidentes, que no están ocultas, lo que hace es individualizarlo, ponerlo en foco en la relación que cada uno mantiene con su dispositivo. En esa intimidad se sitúa el documental para pensar el problema, y entonces lo que nunca aflora en esa producción audiovisual es el enemigo. Nunca aparece contra quién habría que dirigir los esfuerzos para ayudar a que esta generación y todos nosotros vivamos mejor. Ofelia, por un lado, tiene esta línea fuerte de salud mental, y inclusive presenta a la ciencia como las neurociencias, porque ella dice, esto que yo estoy diciendo tiene una comprobación científica. ¿Que cuál es? Que los celulares trabajan con la dopamina de nuestros cerebros, de la misma manera que el tabaco. Ella dice, las tabacaleras en el siglo XX generaron condiciones de vida que hoy a nosotros en el siglo XXI nos parecen inimaginables, todos fumando adentro de un espacio cerrado. Y ella dice, ahora estamos todos en el bar con un celular, es la misma imagen. ¿Por qué? Porque el celular tiene una relación con las personas similar a la del tabaco. Ahora bien, lo que yo me pregunto es... La tabacalera. Claro. La tabacalera. ¿Vamos a combatir a las plataformas de la misma manera en que combatimos con una tabacalera? Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, ¿son los mismos empresarios que poseían una tabacalera y se propusieron hacer adictivos sus dispositivos para que la gente esté ahí pasando tiempo? Y además, uno entra a un aula, acá somos todos docentes. Y si en verdad somos todos drogadictos, imaginémonos a nosotros como docentes que tenemos redes sociales queriendo problematizar la relación de nuestros alumnos con los celulares. ¿Somos drogadictos que les hablamos a otros drogadictos? ¿Cuál es la alternativa que se genera? ¿Cuál es el lugar de enunciación de alguien que está planteando que hay una adicción generalizada a las pantallas y quiere hablarle a otros que estarían en esa misma situación? O sea, es un planteo que te encierra en un círculo en el que, por un lado, estamos todos atrapados en lo que nos pasa y nuestra relación problemática con el celular. Y por el otro,
nunca aflora a la superficie cuál es el entramado de relaciones económicas, históricas y las personas que comandan ese entramado, que explican que estemos padeciendo algunas cuestiones por el influjo de las tecnologías en nuestra vida, pero además no se trata solo del componente del tiempo de vida y la cuestión adictiva. Acá hemos discutido muchas veces respecto a cómo estas empresas de plataformas no solo diseñan sus dispositivos, sus plataformas para que sean atrayentes, para que nos quedemos, sino también cómo se meten con lógicas de información y de entretenimiento que hacen a la calidad de nuestras democracias y del derecho a la comunicación de una sociedad. Y eso en el documental no aparece nunca. Y hay una posibilidad que abre el documental, ¿no? Yo digo, vos dijiste, se presentó en el Ateneo, hubo un montón de representantes del peronismo de la ciudad, también viene a llenar un hueco sobre una pregunta sobre qué pasa con las redes, con los jóvenes, con las plataformas. Lo que pasa es que vos decís, enfoca para cualquier lado. O sea, viene a responder algo interesante, pero reenfoca para cualquier lado. Pero ¿no está bueno que ponga en palabras algunos temas o decís que construye para un mal diagnóstico? Yo creo que construye un mal diagnóstico y algo que he discutido mucho es, hay necesidad de simplificar los problemas para hacerlos accesibles a un público. La divulgación, la famosa Eso es divulgación. muy necesario. Yo no estoy en contra de la simplificación de un problema para generalizarlo y hacer un debate y que haya más preocupación pública por un tema. Yo lo que discuto es que es una simplificación equivocada. Es una simplificación que va en la dirección incorrecta. Porque Pensamos que estamos hablando de algo haciéndote, ¿no? estamos hablando de lo mismo que habla el PRO hace 1 año y medio. Claro. O sea, Y no pasó nada. y lo único que Claro. pasó es una normativa que prohíbe el celular ahí o que permite a las escuelas hacerlo, y es una movida meramente publicitaria. Supongo que un gobierno peronista podría tener más iniciativa, pero llegaríamos a un punto parecido que es, bueno, celular en el aula no, con lo que yo estoy completamente de acuerdo, y no mucho más. Pero lo que no te permite pensar es el rol histórico que juegan los empresarios de plataforma. Porque todo lo que dice Ofelia, de que hay un problema con el tiempo y un consumo que es difícil y que tiene sus peculiaridades, es cierto. Yo no creo que sea una adicción por el simple motivo de que vos entras a un aula con adolescentes y jóvenes, que serían las principales víctimas de eso, y vos los ves y les planteás, che, vos sos un adicto, y la verdad que primero no funciona, y segundo, seguí campeón, ¿viste? Como comprar campeón, como le decía el Toto. O sea, no es una manera de establecer comunicación con alguien que tiene mucho para decir respecto a lo que le está pasando y que tiene herramientas propias para problematizarlo, porque es un pibe que está viviendo... Es realmente un hijo de su época, hoy un adolescente que escrolea. Claro. Pensaba si el chico vos lo encarás y te puede dar su justificación, no es un adicto, porque si vamos a la etimología de la palabra adicción, es que no te puede decir lo que le pasa, no te puede contar. Y si él se te lo puede contar, entonces ya escapa del concepto de adicción. Es una herramienta para laburar, sí, pero no encasillarlo en ese lugar, porque si no, le cortás el diálogo, me parece. Y yo creo que uno de los principales problemas es que no podemos salir del vocabulario de la salud mental y de las neurociencias para pensar problemas que son sociales. Claro. Entonces, todo aquello que tiene una raigambre más histórica, económica, tramada por relaciones capitalistas, se vive como un asunto personal. ¿Y qué se hace? Se lo traduce, se lo tramita con un vocabulario psicologicista. Claro. Pasaba lo mismo con el tema de las apuestas online, lo hemos charlado acá. Ludopatía. Y ludopatía es un comportamiento compulsivo, problemático, que existió, por supuesto que existe, pero son los menos. Vos lo que tenías eras pibes que se juntaban en las casas a apostar, y eso era como parte del ocio. Y con el escroleo pasa algo parecido. Siempre vas a tener un caso en que decís, puta, este pibe está 12 horas por día, hay un problema. Claro que sí. Pero no es la norma que estén 12 horas por día, y tampoco es la norma que su uso sea en términos compulsivos, como si estuvieran fumándose un pucho. Claro, Porque- y justo ahí vos decís el pucho y también pensaba en lo de las tabacaleras, porque es cierto que te genera una adicción el tabaco, pero es un daño en la salud física. Y lo otro es reversible, es un problema psicológico que vos lo podés tratar. El otro ya es más complicado, me parece. No sé, la asociación por ahí es... Es que para mí Quizá exagerado. la dificultad es dónde estamos situados. Digo, Ofelia es una piba de 25 años que Sí, es muy sí. valiosa, yo la escucho, Sí, sí, me sí, gusta.
pero de una piba de 25 años que hace un documental que habla sobre su propia generación. A mí cuando hablábamos un poquito y preparábamos, bueno, con qué venimos, a mí me molesta la posición discursiva de la cual se habla sobre un tema tan complejo en el que estamos todos. O sea, no habrían un jóvenes, Claro. por un lado, y el resto de la sociedad, ¿no? O sea, estamos todos en la misma olla, en el mismo problema. Y ahí yo siento que hay una gran simplificación, porque vos señalás al adicto, le decís, bueno, hace tal cosa, incluso discusiones, bueno, este es más adicto, este es menos adicto, este tiene un uso controlado. Claro, de ¿y la cuándo tecnología. empieza la adicción? ¿A cuántas horas de uso del celular? Claro, es un límite difuso. Si vos estuviste 3 horas, no sé, viendo Netflix, ¿cuenta como adicción Claro. en el celular? Sí. Digo, si Sí, scrolleaste verdad. 1 hora y media y al día siguiente media hora, ¿tuviste menos adicto? ¿Tuviste menos problemas? ¿Qué pasó? Y el pibe no puede elegir distraerse 2 horas en TikTok, es parte de su decisión como... Leer un libro. Claro, y Claro. sí, te puede gustar o no. A mí no me gusta en términos generales. Digo, me parece problemático y por eso me parece que el Estado tiene que estar ahí incidiendo en las normas que los algoritmos le imponen a ese tiempo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero adicción, El comportamiento- algoritmo lo sufrimos todos. igual. exactamente. Y lo otro en relación con lo que decías vos, Eva, de la posición de Ofelia, a mí me parece muy problemático la manera en que construye el problema, que es pasar por el yo, por el sí misma, para hablar de su generación y de la época. Y creo que eso muestra ciertos límites, porque una consigna que hoy es de sentido común y que es muy valiosa en ciertos casos es, por ejemplo, lo personal es político. Que claramente, para ciertas luchas, como las del feminismo, esa consigna fue fundamental y politizó a un montón de personas, pero creo que el documental de Ofelia es una muestra de cuando lo personal ya no es político, o cuando lo personal deja de ser político. No está bueno eso que estás diciendo, ¿no? Se lo estoy robando a Martín Cohen. Ah. Está bien bueno. Sí, sí. Porque lo que hace Ofelia es acercarse a un problema que sería político, que tiene que ver con el tramado común de nuestro tiempo, desde la experiencia personal. Dice, porque me pasa a mí, le pasa a toda mi generación, y esto es un problema a ser discutido políticamente. Pero el punto es que si vos construís un problema desde tu experiencia personal y haces de eso una representación de algo más grande, eso tiene ciertos límites, que es que, por ejemplo, ella es incapaz de señalar al enemigo porque en su vida personal no lo ve. Entonces, una pregunta que yo le haría al documental es, ¿qué pasa si vos ponés en relación los ataques a, por ejemplo, los periodistas opositores en X, ponés las estadísticas sobre el tiempo del escroleo en adolescencias, alguna curva de salud mental que quieras, y al lado ponés una imagen de el casamiento de Jeff Bezos, o ponés una imagen de la vida que lleva Mark Zuckerberg con la novia oriental que tiene. Si ponés una imagen de Elon Musk hablando en una convención republicana, ¿qué pasa si hacemos eso? Porque en 2009, vuelvo siempre a lo mismo, estaba clarísimo que Mañeto era el enemigo. Que Mañeto le hacía un daño a la democracia, pero no le hacía un daño a cada uno de nosotros personalmente. Había un daño común, un daño a una manera de construir una democracia, de construir una discusión pública. Hoy las plataformas regulan eso, la conversación pública, los hacen desde Estados Unidos y eventualmente China por TikTok, y eso el documental no lo permite pensar prácticamente en ningún momento. ¿Qué es lo que queda, sin embargo, frente a nosotros? Una generación sufriente, rota. Vos recién ahí tiraste la de, bueno, hace un ratito, que el documental pone el foco en la relación entre el adolescente y lo tecnológico. Vos decís, bueno, investiga o da elementos para pensar esa relación compleja. Y de ahí la conclusión que sería, hay problemas de salud mental en el pibe o en la piba que está adicto, entre comillas. Sin embargo, esto que vos planteás de no nos olvidemos qué se ve, ¿no? Y quiénes producen esos contenidos. ¿Vos decís que hoy hay sectores que lo están pensando? ¿O no? Porque el documental, lo promueve Ofelia, lo promueve Ofelia, un equipo, pero también es una manera de estar viendo el problema de un montón de sectores. Sí, claro. En los donde, muchos de ellos uno se ve representado, ¿no? Lo vota, todo. Sí, claro, ese es el problema. Lo Voto. parió. Volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre la política. ¿Por dónde podemos marcar? Porque está diciendo muchas cosas, ¿no? Si podemos priorizar un poquito, Marian, sobre el tema. ¿A qué tenemos que prestar la atención? Que para modificar algo de la vida
deplorable y cada vez peor que tenemos, hay que enfocar hacia dónde va el capitalismo. Hay que mirar hacia dónde se está concentrando el poder y hacia dónde se está concentrando la desigualdad. Y pareciera consolidarse un esquema en que sector informático y sector financiero están comandando, son la vanguardia, tanto en términos ideológicos como económicos, de este momento del capitalismo. Y lo que vemos es que para los sectores trabajadores hay una porción de la torta cada vez más reducida. Y parte de esa reducción se explica por cómo el sector informático y el sector financiero, a través de los precios que le imponen, ya sea a los créditos, al endeudamiento o al segundo publicitario en Instagram, la comisión de Mercado Libre, lo que vos quieras agregar a ese combo, digo, lo que se queda rápido, el trabajo al repartidor, son sectores que parecieran estar acaparando ingresos de otros sectores de la economía, de otras fracciones del capital inclusive. Y entonces, si de lo que se trata es de ver cómo hacer que la torta sea más equitativa, hay que empezar a apuntar los cañones hacia quienes están ocupando posiciones de vanguardia y de empujar el capitalismo hacia adelante. Y capaz que en última instancia pasa eso, que hay gente que no está preocupada por la torta, por la distribución de la torta, Y- ¿no? O sea, Nos parece más interesante pensarnos a nosotros mismos y nuestros problemas personales. ¿qué me afecta a mí con el Exacto. uso tecnológico Claro. o el uso similar? Que a mí en términos estratégicos no me parece mal traerlo o empezar por ahí, porque en un punto es Lo vemos evidente todos. que entramos a un aula y los pibes no parecieran estar en un momento de suma alegría y que quizás algo de las pantallas contribuya a ese problema. Pero bueno, hay que precisarlo bien, no es que el celular explica todo, para empezar. Y en términos estratégicos uno puede partir de un malestar. Me parece muy necesario partir de un malestar. Pero si partimos de un malestar para quedarnos en que tenemos que mejorar nuestra salud mental y entonces necesitamos propuestas de ir al parque o de eventos culturales, que son necesarias, por supuesto, me parece que nos quedamos como con una beta más cultural, personal del problema, y que la discusión hay que darla en todos los frentes. A mí me gusta pensarlo como distintos focos, ¿no? Porque el documental de Ofelia, lo que a mí más me preocupa es la puesta en escena del estreno. Pues estaba Grabois, estaba Juan Manuel Olmos, estaban todos los dirigentes del peronismo porteño de primer nivel, estaban ahí. Y Ofelia, como dirigente, tiene capacidad de hablarle a quienes eventualmente ocupan cargos y tienen poder de tomar decisiones. Entonces a mí me preocupa las herramientas que se les ofrecen a esos dirigentes que tienen el poder de... Conducir. Exactamente, que necesitamos que conduzcan, pero tienen que conducir en la dirección correcta. Después, si el documental fuera una cosa más de público masivo, que lo es, digo, pero si no estuviera presentada como una problematización más intelectual, porque Ofelia siempre aparece o como investigadora, o como periodista, o como intelectual, se arma toda una escena científica, en el ensayo digo. Sí, sí. O sea, se arma una sí. escena, ella aparece con un lugar de enunciación de saber. Alguien que sabe, alguien que estudió el tema. Y la realidad es que no lo estudió. Y no es contra Ofelia. No. Es que hay que tener las cosas claras. Mm. Si vos querés diagnosticar tu época y señalar que hay una nueva humanidad, y no te va a alcanzar con 2 libros y tu propia experiencia. Y tampoco te va a alcanzar para conducir un proceso político hacia adelante. Podés generar un diálogo, pero con más mesura. Sí. Claro, como alarma está bien. Como Pero el tema es que no se propone como una alarma, creo yo. claro. No, y después Claro, a nosotros nos claro. sensibiliza desde lo educativo, porque este corrimiento de que la escuela de repente va a tener que contener, incluir a todos, pensar en las adicciones, pensar en lo afectivo, pensar en la salud mental, es algo súper preocupante, ¿no? O sea, porque me parece que también a mí me toca en ese sentido, no es solamente el vínculo con lo tecnológico, sino es cómo estamos formando a los pibes y cómo lo estamos inscribiendo en la sociedad, digamos, porque si hay un vínculo literal entre el pibe y la tecnología, ¿qué estamos haciendo? El Claro. resto de los actores, ¿qué los estamos Claro. mirando, estamos tipo aplaudiendo. Así que ahí entra la educación. Yo no veo mucha preocupación por eso. No aparece, pero sí ella quiere hacer ahora una especie de gira por escuelas, mostrando el documental y como con una postura de yo voy a ser quien les traiga este problema para discutirlo con estas herramientas. Y eso también a mí me preocupa. Porque Claro. además, Ofelia no puede ser representante de su generación porque es una figura pública desde muy chiquita.
Y es una persona que tiene 700.000 seguidores en Instagram. Y esa experiencia personal no es la experiencia de cualquier persona en redes sociales. Es evidente que una persona de su talla y la gente en general del mundo del streaming o del influenciariado tenga una relación con los likes que sea un poco más exigente que la del resto de los mortales. Entonces también a mí me parece que el documental sirve para nombrar un problema que es el de la gente que trabaja de las redes sociales o en las redes sociales, Claro. que tienen una relación con el like como si fuera tu patrón. No, por supuesto que no lo es, digo, pero el like funciona como un criterio de validación de tu trabajo y de tu visibilidad en redes que te impone una gran presión. Entonces, creo que también ese sector necesita herramientas para nombrar lo que le pasa, pero no tiene derecho a, en función de lo que le pasa, a decir que le pasa a todos. Y eso, por eso a mí me parece sumamente problemática la construcción del ensayo, pero además me parece sintomática de lo que es esta época y de cómo nos estamos relacionando con lo común, con la política, con todo aquello que nos excede. O sea, la relación con las tecnologías no es un problema personal. Sí, parecería como de fácil acceso, ¿no? O sea, entender las cosas es como un pim pam pum. Y no lo es. No, Sí. y enganchar todo con la individualidad, decir, bueno, esto que me pasa a mí es Exacto. general. Es de Claro, particularizar eso. algo que es general cuando en realidad Sí, no no lo... tomar cada caso no lo podés particular. Claro. particularizar. Hay un movimiento de personalización de la política. Claro. No es que vos politizás lo personal. Al Porque revés. politizar tu vida personal, ok, esto me pasa porque tengo a estos 3 hijos de puta en Estados Unidos que me están machacando porque se quieren quedar con la torta. Claro. Claro, Ok. claro. Estos ¿Qué son los que me hacemos? están arruinando la vida, Claro, los ¿qué hacemos? odio, perfecto, odialos. Ok. Pero al revés, personalizar lo político es, ay bueno, me pasa esto, ¿por qué será? ¿Por qué estamos todos mal? Claro. Y me parece que tiene límites y que parte de los problemas que tiene hoy la dirigencia, que se supone que está de este lado, es no poder ponerse a la altura de su tiempo histórico y de las transformaciones que requiere esta época porque no la están leyendo. No Claro, no claro. están leyendo a quienes tienen que leer, no están viendo lo que tienen que ver. Y aparte, o sea, la financiarización y la plataformización, digamos, son parte del paisaje cotidiano de todos nosotros y es otra forma de relacionarse con el dinero, con la economía, con el trabajo. El capitalismo. Exactamente, y Ofelia en eso, digo, es certera en decir, bueno, la cosa con las pantallitas es importante, Claro. pero después no permite desplegar mucho más desde mi punto de vista. Sí, Claro. para lo que nos interesa lo común y la construcción con otros, pareciera que construir una salida es muy difícil solos, ¿no? Entonces, abordar estos temas desde nuestra individualidad, nuestro equipo de trabajo, lo que fuera, es súper complejo porque no hay un marco teórico simple para este problema tan grave. Digo, ¿qué hacen las escuelas con Claro. los celulares, con la medición de las pantallas? Con los pibes le sacas el celular y ¿qué le pones? ¿Qué tiempo le das? ¿Qué le das a elegir? Digo, son temas como muy serios y si la conducción política no los aborda o no entra al tema, no la va a ver nunca. Exactamente, y por eso el capítulo educativo es muy importante, porque parte del abordaje de estos temas y de la relación con las nuevas generaciones se da en las escuelas. Y hoy la escuela es un lugar imprescindible para construir una distancia entre el pibe y su consumo de plataformas. Pero esa distancia viene dada por tener algún concepto que al pibe le permita pensar Pensarlo. su propia práctica y no verse atrapado en una dependencia. Porque aparte, lo que termina pasando es que uno le impone al pibe un vocabulario de adicción y dependencia que quizás no forma parte de la experiencia vital del pibe. Algunos sí lo dirá porque es parte de su repertorio. Digo, el repertorio de la época te ofrece, te deja en la mano decir que sos un adicto, que tenés un problema. Pero la escuela está para producir una torsión ahí y llevar al pibe hacia un lugar de mayor autonomía a través de una idea, una palabra, una construcción conceptual que te permita decir, está pasando esto. Bueno, Marian vino con tapón en el punto hoy, así que... Nos Ese es el quedaríamos- Mariano que Este queremos. Mariano que queremos. Nos Aguante. pediríamos una pizza y nos quedaríamos hasta, Sí, sí. Qué buena idea. hasta la tarde. Pero bueno. Ahí Sí, debemos bueno, tanda, uy, debemos tanda, Dios debemos mío, tanda, estamos endeudados. tanda, Axel, hacemos lo que vos digas.